Sí, hermanos, buenos días. En esta mañana, ahí donde están en sus casitas, les invito a abrir su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo de los momentos críticos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahí después de la última cena, después del aposento alto, se dirigen a un huerto llamado Getsemaní. Vamos a estar viendo del capítulo 26, ubique los versículos del 36 al 46. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Lo registra este momento tanto Marcos, Lucas como Mateo. Es un momento difícil para la vida de Jesús. Es un momento de angustia. Es un momento de tristeza. Y es interesante cómo estos tres discípulos, sus más cercanos, que estamos hablando de Pedro, de Jacobo y de Juan, días antes habían visto algo totalmente diferente que le sucede a Jesús. Habían sido testigos de su gloria. Habían visto a ese Jesús totalmente transfigurado, y lo registran ahí en sus escritos. Pero estos tres discípulos ahora son testigos de algo que para ellos les generó sentimientos encontrados, porque ahora están viendo al mismo ser, a su mismo maestro, a su mismo Señor, que días antes vieron su gloria. Y dice el apóstol Juan, lo registra ahí en su evangelio, que gloria como del unigénito. Nosotros estamos viendo la situación que están pasando los discípulos, y ahora de alguna manera están tristes, están pues empatizando con la vida de su maestro, que está en una profunda tristeza, prácticamente es el inicio de una dolorosa agonía. Ahorita ya Jesús está hincado y está orando. Cuando vemos el versículo 38 y 39, déjeme se lo repito, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mi alma está muy triste hasta la muerte.
Cuando nosotros estamos viendo esta oración y estamos viendo palabras que vamos a rescatar así del momento que está desenlazándose esta historia de la vida, y déjeme decirle que es el único momento, tanto lo que sucede en este momento en el Getsemaní, como lo que sucede en el Monte Calvario, son situaciones que solamente se dieron en una vez en toda la eternidad. Ponga mucha atención, porque este evento que sucedió, este sacrificio que se dio, tiene que ver con la eternidad suya y con la eternidad mía. Una eternidad que puede ser de vida o puede ser de muerte. Va a suceder y va a haber esta eternidad. Cuando nosotros estamos viendo este momento, Jesús dice: mi alma está muy triste, y está muy triste hasta la muerte. Y vamos a analizar un poquito esta palabra que dice ¿por qué? Porque hace referencia a la muerte. Muchos dirán, bueno, sí es cierto que la muerte es lo que iba a suceder con Jesús ahí en la cruz, pero este hecho de la tristeza de Jesús, este hecho de que Jesús está en una situación difícil emocionalmente, todavía físicamente no entra en ese proceso, pero ya emocional, él ya sabe a lo que se va a enfrentar. Y muchos me dirán, bueno, él ya sabía que venía a morir, él ya sabía que se iba a enfrentar a la muerte, pero basándonos en este pasaje, es mucho más allá lo que rescatamos en cuanto a la causa por la cual generaba una tristeza profunda en Jesús. Y es que iba a suceder algo que solamente se dio en un momento de la historia, de la eternidad de Dios. Y Jesús habla y hace referencia a la muerte. La muerte, como en su significado, es separación. Cuando nosotros morimos físicamente, hay una separación del cuerpo con el alma, con el espíritu. Esto es la muerte física. Pero también nosotros tenemos el conocimiento de la muerte espiritual. Y esto es la separación de mi espíritu con Dios. La separación que todo pecador tiene con Dios. Y todas aquellas personas que están viviendo en sus delitos y pecados están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Esa separación se da, aunque usted luche y busque por generar esa conexión, no se va a dar, a menos que Dios la dé por el medio que Él lo ha establecido. Cuando nosotros estamos viendo esta palabra, rescato nuevamente la palabra muerte, que Jesús está haciendo referencia ahí en su oración, y que esta situación es lo que lo mantiene a él con una tristeza profunda. El profeta Isaías hace una referencia interesante ahí en el capítulo 51. Voy a leer del versículo 22 y 23. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. El cáliz de la ira de Dios, que está haciendo referencia a Jesús: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. El profeta Isaías
rescata este momento y dice que esto que sucedió, este cáliz, jamás va a volver a suceder. Nunca más Jesús lo va a volver a tomar. Sucedió por única vez en la eternidad. En esas expresiones que los evangelistas registran que Jesús hizo ya en la cruz, en el Evangelio de Mateo 27:45, la expresión que la enlaza con esta oración en Getsemaní, hablando de la muerte, hablando de lo que le generaba esa angustia, esa profunda tristeza, dice esta expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que cuando está Jesús diciendo Dios mío, notemos que ahora Jesús no está diciendo Padre mío. Cuando Jesús siempre se refirió al Padre, al Dios como su Padre, y en este momento dice solamente Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? Y yo sinceramente en su momento sí me hice la pregunta, bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Era necesario realmente este sacrificio? Bueno, cuando me descubrí, cuando me enseñaron y cuando me discipularon y me dijeron que realmente era necesario, pero la pregunta seguía en el aire, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios mostró ese sacrificio llevando a su hijo a la cruz? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Qué padre permite que su hijo sea brutalmente herido, que sea brutalmente asesinado? ¿Qué gana con esto? Son preguntas que de alguna manera usted se puede hacer, yo me las hice, pero cuando nosotros estamos viendo ese pequeño versículo que es un resumen de todo el Evangelio, todo cristiano se lo sabe, yo creo que es el primer versículo que nos memorizamos todos, como es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto lo hizo por amor. El Padre, todo ese sacrificio que hizo el Hijo en obediencia al Padre, fue por amor. Y cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando como una unidad que existe, como una unidad que el mismo Jesús siempre lo dijo, y lea el Evangelio de Juan y está lleno, está rico de esa unidad. Evangelio de Juan 10:30, palabras de Jesús, dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Bueno, las cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino que yo solamente obedezco al Padre. Él me da todo lo que yo digo, Él me dice que yo les comunique. Esa unidad siempre Jesús hizo referencia de la existencia. Y por un momento en la historia, esa unidad dejaba de ser, se fraccionaba. Por un momento en toda la eternidad, Jesús dejó de ser parte de esa unidad. Y sin temor a equivocarme, eso era lo que lo mantenía con una tristeza profunda ahí en el Getsemaní, porque por única vez en la historia, en la eternidad, Él iba a separarse del Padre. Hasta la fecha yo no creo que Jesús, ese mi héroe, mi valiente, mi Dios, mi Señor, vaya, es mi todo, que se iba a acobardar porque lo que le iba a suceder, una muerte, sí es cierto que no la iba a pasar muy bien, pero Él sabía a qué venía, a darse en sacrificio. Lo que a Él lo mantenía en una situación de agonía, de tristeza, era que por única vez
iba a generarse una separación entre el Hijo y el Padre. ¿Y por qué sucedió la separación? Por culpa suya y por culpa mía. ¿Por qué? Porque en ese momento que Él estaba en la cruz, y en ese momento que los pecados de la humanidad, tantos suyos como los míos, como los pasados, como los venideros, se le estaba encargando a Cristo ahí en la cruz. Una persona inocente, sin mancha, sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Y una vez que Cristo viene y carga todos los pecados de nosotros en la cruz, en ese momento se genera la muerte espiritual, la separación del Hijo con el Padre. Y es cuando Jesús sale de lo más profundo de su ser esa expresión: Padre mío y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías 6:3, y el apóstol Juan lo repite en Apocalipsis 4:8. Es la misma escena. De un escrito a otro escrito parece que hay como 800 años. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8 es la misma escena, el mismo Dios, los mismos personajes, la misma actividad. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 2 escritores de la palabra que hacen referencia a la santidad de Dios, y los 2 dicen: Santo, Santo, Santo. Algunos de los eruditos, de los estudiosos de la palabra dicen, bueno, hacen referencia a las 3 personas, lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Independientemente de la profundidad de los pasajes, la palabra santo es apartado, y la palabra santo se nos aplica a nosotros, que nosotros también debemos de estar en esta actitud de apartarnos. Se nos pide que seamos santos porque nuestro Padre es santo. Ahora, esta palabra santo, santo, santo hace referencia a un Dios que está totalmente apartado del pecado. Y cuando Cristo en la cruz está recibiendo toda la carga pecaminosa del mundo, en este momento ese Padre Santo deja al Hijo ahí solo, por culpa suya y por culpa mía, lo abandona. Porque en este momento la santidad de Dios no puede estar interactuando con la pecaminosidad del mundo. Y se da esta separación, a lo cual Jesús estaba sufriendo y lo mantenía con una tristeza profunda desde antes, porque la separación se iba a dar. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por usted, murió por mí. El apóstol Pablo le escribe ahí a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, es la separación de Dios con el pecador. Esto es la consecuencia del pecado, es la muerte. Pero el 5 y el 8 es maravilloso lo que les escribe ahí, el capítulo de Romanos 5 y 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que estando en esta condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame decirle que no importa qué pecados tenga, no importa si el pecado que usted tiene ahora es tolerado por alguna religión, que hoy abunda mucho esta práctica.
que abunda mucho este permisismo. No importa que el pecado que usted tiene y que es un hábito que usted tiene es aceptado por la sociedad, que ya la sociedad lo ha cobijado y le permite que usted tenga ciertas actitudes, cierta conducta que van en contra de la ley de Dios, en contra de la moral, pero que la sociedad ya se lo ha permitido. No importa que el pecado que usted comete ya hasta en estos tiempos esté legalizado en los países, ya esté institucionalizado por las leyes, pero para Dios nunca deja de serlo. Aún aunque la religión lo permita, aún aunque lo legalice la ley, aún aunque la sociedad se lo acepte, ¿en qué posición está Dios ante la posición y ante la situación que usted vive? Para Dios el pecado nunca deja de serlo. Aunque haya actitudes diferentes de los diferentes estratos sociales, el pecado para Dios no deja de serlo y la consecuencia siempre será la misma: la muerte, la separación de su vida espiritual con Dios. Cuando nosotros estamos viendo este concepto, déjeme decirle que la única solución es aceptar ese sacrificio que hizo el Hijo Jesucristo ahí en la cruz, que murió por usted y murió por mí, para sustituirnos en una paga que se tiene que dar, que si usted no acepta la paga que Cristo hizo en la cruz, la paga la va a dar usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. La paga del pecado es muerte y la paga se tiene que dar. Cristo hizo lo suyo en la cruz. Ahora nos corresponde hacer lo que es de nosotros a través de la decisión más importante de su vida, porque la decisión más importante de su vida repercute para una eternidad. No es para un momento, no es para solucionarle su vida diaria, no es para solucionarle una enfermedad que hoy está, mañana puede empeorar o puede sanar. No es para que le vaya mejor económicamente. No es para ser líder de una iglesia. La decisión que usted tome hoy, esto tiene que ver con una eternidad. Después de su muerte física viene otra eternidad, viene una eternidad. Y esta eternidad puede ser con Dios o sin Dios, en la luz o en las tinieblas. La Biblia es muy clara y dice: en la presencia de Dios, con Dios, en el reino de los cielos. Da muchas referencias haciendo alusión de que vamos a estar en la presencia con Dios, pero la contraparte es el infierno, es un lugar de tormento. Y esto sucederá, repito, créalo o no lo crea, si está escrito, va a suceder. Déjeme nuevamente hago referencia a un punto que quiero que con esto se vaya quedando y vaya meditando y vaya poniéndose a cuentas con Dios. Es tiempo, dice la palabra de Dios, que hoy es el día de salvación. No lo deje para mañana, porque esa separación que hubo del Padre con el Hijo, repito que esto sucedió solamente una vez, y los momentos difíciles o los momentos placenteros parece que suceden solo una vez. Cuando se le predica el Evangelio, cuando se le hace una invitación para una eternidad, yo siempre pongo esto muy claro: nunca les estamos llamando a que cambien de religión, nunca les estamos llamando a que se vuelvan buenos, a que esto les va a dar garantías de prosperidad, a que esto les va a sanar de una enfermedad. Nosotros estamos hablando y estamos
transmitiendo un evangelio que la palabra de Dios dice que son las buenas nuevas de salvación. Y ese es el plan que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo ahí en la cruz. ¿Para qué? Pues para que tanto usted como yo tengamos vida. El apóstol Pedro en la primera carta, déjenme le leo 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo, en ese momento de abandono que el Padre hace al Hijo, en ese momento todas las iniquidades del mundo fueron cargadas en Cristo, todo el pecado. Y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo el Hijo en la cruz y que me sustituye en la muerte, que Él murió por mí, y yo acepto ese sacrificio, en ese momento sucede el milagro. En ese momento Dios me toma como su hijo. Qué maravilloso es esta verdad. Qué maravilloso caminar con este concepto, con esta verdad en nuestras vidas, que somos parte de una familia. Dice el apóstol Juan, hablando de Jesucristo, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Capítulo 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso tener esta seguridad de que a través de yo aceptar ese sacrificio, de recibir ese regalo que Dios me da, soy constituido hijo de Dios. Soy parte de una familia eterna, celestial. Y esta invitación se la hace con todo el amor que Dios nos tiene, se la hace el Padre también a usted. Que en su momento medite. Repito que no le estamos invitando a un cambio, solamente le estamos invitando a que entre en una relación con Dios. Y esto se da a través de nuestro Señor Jesucristo, creyendo todo lo que Él hizo en la cruz en sustitución por usted y por mí. Este es el plan de Dios para su vida. Este es el plan de Dios para su eternidad. Incline su rostro, siga conmigo estas palabras, esta oración, póngase a cuentas con Dios. Bendito Dios, Padre, en este momento yo acepto que soy pecador, acepto que tú eres santo, y por esa causa, Señor, yo estoy muerto espiritualmente. Y si yo muero físicamente en esta condición, tu palabra dice que yo voy al infierno, porque habrá una separación eterna de mi espíritu contigo. Pero en este momento yo acepto esa oferta, yo acepto ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz para sustituirme. Yo acepto la muerte que Él puso ahí en ese madero, en mi lugar. Señor, yo acepto a tu Hijo como mi Salvador. Pongo mi vida a tu servicio para que tú la cambies, que tú la transformes. Que ahora vivo en tinieblas, pero que la luz llegue a mi vida, a mi familia. Y esto me genera una nueva oportunidad de una eternidad contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros.